¿Por qué es malo en estricto rigor que no se garantice Fuego cruzado en la Constitución la vivienda propia? A propósito de lo que preguntaba Connie, que no queda del todo respondido. Es Aquí me lo curioso, comentaban en el curioso que justo se argumente sobre ese derecho, porque la Constitución consagra 100 derechos. Y justo sobre el más importante para la familia, que es la derecha, que es, en el fondo, el derecho a la vivienda propia, se establece esta posible judicialización. ¿Y qué pasa con los otros 100 derechos que se consagran? Curiosamente no se habla de ellos, incluido el derecho al ocio. Ya, está bien, el tema es muy simple, Juan Manuel. Por eso, responda a la El tema pregunta. es muy simple. La vivienda propia es el principal anhelo de los chilenos. Han luchado años por eso, han ahorrado años por eso. Todos los gobiernos democráticos han entregado vivienda propia y es primera vez en la historia, primera vez que tenemos un gobierno que está proponiendo 20.000 viviendas fiscales en arriendo. Justo, qué curioso, justo cuando el presidente dice que hay que cambiar el paradigma de la vivienda propia a la vivienda digna, cuestión que está en la Constitución. Agrego a esto también lo que preguntaba Connie, que me parece importante y que no quedó del todo respondido, que no se consagre en la Constitución no significa que no vaya a haber vivienda propia, porque asumen que automáticamente no va a haber. Sí, es que, no, es que a mí me gustaría también, a propósito de lo que preguntaba Don Omar, plantear un poco cuáles son los adjetivos que se presentan en la propuesta de constitución de la Acuérdense que Convención. fuego cruzado con ellos, ¿ah? Porque dice, no, sí, pero me parece importante que los indecisos puedan salir de las dudas. Dice, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar, atención, gozo universal y oportuno, contemplando no menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario para la producción y la reproducción de la vida, esto todo es la vivienda, disponibilidad de servicios, asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia, la pertinencia cultural de las viviendas. O sea, todo esto se establece, ya. Acá lo pueden ver, ¿cierto? Pero no se establece que puede ser propia. Ya, ¿Por Gonzalo, Manuel. ¿Por qué rechazarlo? Deja que Solamente- argumenten ellos en Solo este quiero tiempo. expresar mi increíble sorpresa. Fíjense que la Constitución actual, la Constitución de 1980, no dice ni una palabra sobre No, lugar vivienda. común, siempre es la Perdón. dictadura, neoliberalismo, Pero siempre permíteme, es lugar común. este es un fuego cruzado cariñoso, sí, pero- respetuoso. pero Entonces, sobre- permíteme, pero sobre terminar, esto. permíteme terminar la frase. No dice ni una palabra, no consagra el derecho a la vivienda. Y sin embargo, sin que se consagre el derecho a la vivienda, sin que haya una sola palabra sobre la vivienda en la actual Constitución, no está puesto en duda el derecho a propiedad. ¿Por qué, ahora que lo convertimos en un derecho, se pone en riesgo? Perdona, Es muy un segundo. importante. Solo quiero decir, la razón por la que no dice expresamente es porque hay un artículo que lo leí con detalle que dice el derecho a propiedad Ya. completamente sea- garantizado. pero- Y tienes razón, les pido también a los vamos cuatro, construir alcalde. viviendas para arriendo. Ya, le pido, para que alcalde. la gente tenga que acceder a una vivienda propia, pero Alcalde. tener un tránsito digno. Alcalde, Déjame ya. preguntar algo. Sí, que sea fuego cruzado Y entre quiero ustedes porque el preguntarle al público nos va a alcalde, escuchar igual. A Está ver. bien que la Constitución... ¿En qué gobierno progresista se construyeron 20.000 viviendas fiscales en arriendo? ¿En cuál? Perdona, en Chile, ¿En cuál? desde el gobierno de la presidenta Bachelet, se inició una política activa de subsidios de arriendo No, y eso no, ha eso no permitido... Podemos no distraer Perdón, el debate eso del distinto. tema, no, porque el sí, tema es el perdón. derecho a la vivienda. No estamos hablando de los gobiernos No, lo que ni pasa de las es que políticas de vivienda el alcalde- anteriores. Y ahí es necesario hacernos cargo de déjame terminar el punto, déjame terminar el punto. en el cual Iván El hiciste alcalde- una afirmación que puede ser totalmente contradictoria. Hablaste del gobierno de Frei Montalva y de la cantidad de viviendas Pero pégame un que entregó el chiste ahí. gobierno de Sí. Frei Montalva bajo la Constitución de 1925, Sí. que no consagraba el Estado subsidiario. Hoy tenemos un Estado subsidiario Perfecto. que permite que el gobierno, Ahora que el puedo Estado funcione contraargumentarte. en la medida de lo posible. Elwin, Pero Frei no podemos Ruiz hablar de Tagle, gobiernos, Elwin, podemos hablar Frei de Ruiz- políticas de Estado. Ya. Elwin, Frei Ruiz Tagle, Bachelet 1, Piñera, Bachelet 2, han entregado 2,5 millones de viviendas privadas. Sí. En La Chimba, Pero la en San pregunta- Pedro de la Paz. Es la Pero, tercera Iván, vez que la lo pregunta dices, es- Iván. pero- La sí, pregunta, ¿hacia dónde va tu vivienda- pregunta? No, si la ¿Cuál es pregunta... la ¿Cuál es la pregunta? pregunta? muy simple, Porque no mira, podemos Ya, defender a los de a gobiernos. cuatro, no vinimos a defender a los perdón, gobiernos. de a cuatro no nos vamos a entender y Solo les pido, quiero decir- perdón, Es muy alcalde, simple. Iván, Primera vez- pido por favor, permite- por respeto al público que no está entendiendo, Sí. que al menos se está escuchen. difícil. Sí. Ella está pidiendo Son- la palabra. son- Constanza, tienes tú la palabra. Muchas gracias. Sí, en los segundos que quedan. No, simplemente por los segundos que quedan, bueno, yo ya he planteado un poco qué fue lo que se rechazó, ¿cierto? Y di un poco la argumentación también de lo que dice y que lamentablemente se podría haber dicho, por último, preferentemente propia, o sea, si es que había una intención de querer hacerlo, se podría haber hecho. Si finalmente ese es el tema. Ahora, finalmente Pero la el tema del Constitución arriendo, perfecta pero tampoco alcalde, lo si usted me dice. deja terminar y eso es un poquito más respetuoso, yo se lo agradecería mucho. El tema finalmente tiene que ver con el arriendo, ¿cierto? Y ese es el gran punto. ¿Cuál es el problema del tema de garantizar el arriendo? No es heredable.
Y segundo, lo que hace es finalmente hacer depender a las familias y a las personas del Estado. Ese es el gran problema Eso de es garantizar falso, el arriendo Constanza. como una medida preferente. es Nosotros cierto, preferimos eso es mil falso. veces. Eso es Oiga, completamente si me dejan cierto. terminar, Hay bueno, tratados finalmente, internacionales, la hay gracia, derechos humanos para que pueda no, lo que la pasa es vivienda. que no me dejaron Ya, terminar, por pero favor, simplemente señalar de que Constanza, la dependencia... ¿Me da un segundo, por Sí. favor, Manuel? La idea es que sea equilibrado porque si no... No, pero es que no hay equilibrado, Mira, no me deja pero Les terminar. voy a explicar una Bienvenido. cosa a los cuatro. Ustedes tienen tiempo debatiendo, ustedes participan de programas de televisión, ustedes participaron en discusiones convencionales. ¿Ustedes creen que la gente está contenta con esto de que no lo se mismo están que me deje escuchando? terminar nomás, yo creo que por eso pero di la palabra. la respetuosa. idea es que el tiempo está asignado precisamente para que ustedes lo administren y lo puedan Es verdad. compartir. Manuel quedó con una Y que esto nos frase. ayude a que sea Manuel quedó con equilibrado. una frase Sí, que te pido que sea breve porque todavía nos queda otra cosa que ver. Muy importante, muy importante. No confundamos la necesidad de ejercer el derecho a la vivienda con la necesidad de ejercer el derecho de propiedad. Ah, Son qué dos bueno. cosas distintas. Perfecto, ya. Estamos Bueno, por la vivienda lo digna. dijo mejor que Primero yo. necesitamos acceder a la vivienda mejor que yo. para luego pensar en la Perfecto. propiedad de ella. Los invito de vuelta a sus podios porque tenemos preguntas pero lo del dijo mejor que público yo, así que se también. Lo dijo mejor que nosotros, Juan Manuel, así que estamos... Y estamos ok. Sano,